Señor les bendiga, mis hermanas y mis hermanos. El Señor les bendiga mucho. Estamos nuevamente aquí para compartir la hermosa palabra de Dios. Espero que cada uno de los que están allí estén bien. Tenemos a Carmen Santiago Padilla, la pastora de Puerto Rico. ¿Sí? Está allí entre los hermanos. Y 261 personas que están conectadas. Dios les bendiga. Gracias a cada uno por conectarse conmigo. Bueno, vamos a estar viendo en primer carta a los Corintios. ¿Sí? Primer carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 1. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿sí? Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver esta primera parte. ¿Sí? Es importante ver y entender la primera parte. La forma que está escrito acá, en esta primera parte, hasta el versículo 3, es la forma de presentarse de los apóstoles cuando escribían una de sus cartas, principalmente el apóstol Pablo, que él escribía así todas las cartas. Entonces sabemos nosotros que le pertenecían a él. Ahora, una de las cartas que no se puede afirmar, pero sí suponer, es la carta a los hebreos, donde vemos que es una escritura parecida, pero lo más posible es que haya sido uno de los escritores que tenía Pablo, y podemos ver que él le dictaba y la persona escribía. En muchas cartas el apóstol Pablo hacía así, pero acá no sabemos si por estar con Pablo ya tenía un estilo de Pablo para escribir las cartas y la escribió él de su puño y letra sin decir ni identificarse. Acá vemos que Pablo se identifica y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por quién? Por la voluntad de Dios. O sea que una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta es que el que le va a servir a Dios, una cosa es ir a la iglesia y participar de los cultos, de todas las reuniones, y otra es ser llamado a servirle y digamos, ser llamado por la voluntad de Dios, ¿sí? Hay muchas personas que dicen ser pastores sin que nadie los haya nombrado, se han nombrado así solos, y algunos usan su vanagloria de decir: no tuve ningún pastor. Y eso es lo más malo que puede existir, porque cada uno de nosotros debemos tener un pastor, ¿sí? Entonces,
Acá Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo, porque fue voluntad de Dios el llamarlo. Y dice también el hermano Sóstenes. O sea, cuando se está presentando que es el Pablo y también que es el hermano Sóstenes. Entonces acá dice, ¿a quién se dirige? A la iglesia de Dios que está en donde, en Corinto. Eso es lo que dice Pablo. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. Es dirigida la carta. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que nosotros debemos entender, que el que ha recibido a Jesucristo, el que es hijo de Dios, es santo. Y muchos dirán, pero ¿cómo puede ser santo una persona que está pecando permanentemente? Sí, cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira a través de Cristo, al haberlo recibido. Si no nos mira a través de Cristo, no nos ve santos, ¿sí? Y tampoco somos hijos de Dios. Para que Dios nos vea a nosotros es a través de Cristo, y así nos ve santos, ¿sí? El haber aceptado a Cristo nos hace ser santos ante la presencia de Dios. Entonces cuando Dios nos mira a través de Cristo, ya, y cuando mira a Cristo lo ve santo, ¿sí? Él lo ve santo. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Señor de ellos y nuestro, dice Pablo. O sea, está hablando de Jesucristo, que es Señor de ellos, ¿sí? Y también es nuestro. Como yo les digo a ustedes ahora, es Señor de ustedes y también mío. Y dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando usa la palabra gracia, se está refiriendo a aquellos gentiles o a los que eran de Grecia, ¿sí? A los griegos, ¿sí? Se está refiriendo, cuando dice gracia, se está refiriendo a los griegos. Y paz, que quiere decir shalom, se está dirigiendo a los judíos. Entonces dice, gracia y paz a todos ustedes. Gracias a los griegos y paz a los judíos. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la forma de presentarse el apóstol Pablo. Ahora dice acá, donde él está dando gracias por dones espirituales. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Sí, Pablo había fundado esta iglesia, ¿sí? Y la había dejado con pastores que él mismo había preparado, con personas que había preparado. Entonces dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, ¿sí? Por la gracia de Dios que les ha sido dada en Cristo Jesús. Y eso es una cosa que también nosotros debemos dar gracias, ¿sí? Por la gracia que hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo. Gracia es una bendición y también, o sea, para predicar la palabra, Dios nos tiene que dar una gracia, ¿sí? Un talento para eso, ¿sí? Él mismo nos da lo que quiere que hagamos, ¿sí? Entonces, esa gracia es, ¿para qué? Para difundir el Evangelio. Dice,
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, ¿sí? O sea que en todas las cosas los corintios eran una iglesia muy enriquecida con todos los dones espirituales. Ahora, esa iglesia también, a pesar de que había recibido todos los dones espirituales, era una iglesia que se había corrompido en algunas cosas. Entonces, una de las cosas que podemos ver en esta carta es que un joven vivía con la mujer de su padre. O sea, algo incestuoso, ¿sí? Había varias cosas en las cuales estaban obrando mal los corintios, ¿sí? Y dice, y en toda ciencia, ¿sí? O sea, gracias le doy a Dios, porque han sido enriquecidos en todos, en Él, en toda palabra, ¿sí? De Dios y ciencia, y en toda ciencia. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de conocimiento, ¿sí? Entre los dones espirituales que Dios da, es palabra de ciencia y de conocimiento sobrenatural, ¿sí? O sea que Dios nos da un conocimiento, ¿sí? Sobrenatural. El otro día hablábamos lo que era hacer las cosas con nuestras fuerzas y hacer las cosas con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando comenzamos a caminar los caminos de Dios, guiados por Cristo Jesús, comenzamos a aprender la palabra de Dios, ¿sí? Dios bendiga a mi hermana Juana Rosario, que hacía tiempo que no la veía. Yo sé que está ahora en Estados Unidos, ¿sí? Sé que está con sus hijas. Que Dios la bendiga a usted y a toda la familia. Y gracias por estar compartiendo esta noche conmigo, ¿sí? Acá tengo dos hermanas. Una es de la isla de Puerto Rico, y acá tenemos a nuestra hermana Juana Rosario de la isla de Santo Domingo, República Dominicana. Dios les bendiga. Están las Antillas acá reunidos con nosotros. Bueno, seguimos. Entonces, ciencia significa conocimiento. Y usted puede tener un conocimiento sobrenatural. A veces puede Dios darle a conocer cosas que pueden llegar a ocurrir, o le puede dar una palabra que se la diga a una persona y esa persona va a entender que la palabra viene de Dios. Eso es un conocimiento sobrenatural, palabra de ciencia o conocimiento sobrenatural que Dios da, ¿sí? Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, ¿sí? Así, acá lo está diciendo bien claro el apóstol Pablo. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que, dice, no le falta ningún don espiritual. Está diciendo el apóstol Pablo, como hablábamos recién. Estaban enriquecidos en todos los dones espirituales la iglesia de Corinto, ¿sí? Esperando, dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que hoy
estamos esperando, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea irreprensible el día en que Jesucristo venga a buscar a su iglesia, dice. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea que siempre Dios quiere tenernos a nosotros. Somos nosotros lo que no queremos estar o no podemos permanecer aferrados a nuestro Señor Jesucristo, porque el pecado es tan fuerte que no nos deja tener una verdadera comunión con Dios, sino que siempre nos está sacando del camino de Cristo y cometemos errores, cometemos pecados, y Dios quiere que nosotros nos mantengamos en el camino. ¿Para qué? Para que cuando Él venga nosotros estemos preparados para irnos con Él, ¿sí? Ahora dice, una de las cosas que sucedía en aquel tiempo y sucede hoy. Está dividido Cristo, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Sí? Fíjense bien. En aquel tiempo, cuando recién comenzaban, y está hablando de la iglesia de Corinto, siempre con el peligro que tenían todas las iglesias que han sido fundadas en Cristo Jesús en el tiempo de Pablo, de Juan, de Pedro, en aquellos tiempos, así como estaba la palabra de Dios, que eran los pergaminos que se pueden decir, o las cartas que como la que estamos leyendo ahora, siempre habían otros que estaban diciendo que no era en realidad eso la palabra de Dios, y empezaban a discutir. Entonces comenzaban a haber divisiones, comenzaban a incluir en el Evangelio cosas de los judíos, ¿sí? De las costumbres judías. O sea que por eso lo podemos ver hoy día. Hay muchas personas que quieren estar en el Evangelio, pero tienen costumbres de la iglesia antigua en la que iban, ¿sí? En la iglesia romana tienen costumbres, y esas costumbres las quieren incluir en el Evangelio. Una de las cosas que hacen, por la cual lo hacen, es porque no están seguros en la iglesia evangélica de que realmente es la sana doctrina, que es la palabra de Dios como debe ser. Entonces quieren vivir un evangelio con cositas antiguas, entre ellas poniéndole velas a los muertos, ¿sí? O llevarse la ceniza de los muertos a sus casas, o ir al cementerio y ponerse a hablar con los muertos. Yo por lo general, permanentemente, lo veo en películas donde la gente va y se pone frente a una tumba y comienza a hablarle al muerto, y bueno, comienzan una conversación según ellos muy linda. Pero quiero decirle que eso que están haciendo, hablar de esa forma con un muerto, es totalmente diabólico. Eso no lo permite Dios. Dios dice que no debemos hablar con los muertos. En realidad, Dios nos dice que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque los que se murieron, ya se murieron y ya no tienen conocimiento de nada de este mundo, ¿sí? Nadie vino de arriba a estar con nosotros, solamente Jesucristo traspasó los cielos, vino, estuvo con nosotros y volvió a regresar al lugar donde a Él le corresponde, a la diestra del Dios Todopoderoso. Entonces, yo quiero que sepa que por más bonito que se pueda ver y muy sentimental y muy extraordinario, no vayan a las tumbas a hablar con los muertos, ¿sí? No vayan, porque ya ahí no existe nada, solo huesos,
si es que quedan huesos, ¿sí? He visto personas que se mueren los seres queridos y se llevan las cenizas a sus casas y las tienen allí en un jarrón, en lo que sea, la tienen las cenizas y también están cometiendo un grave error, diríamos que diabólico, y trae a muchas personas una tremenda desgracia, ¿sí? Yo lo he visto en muchas personas realmente conocidas que han hecho eso, llevarse las cenizas. Por ejemplo, una hermana, si es que se le puede decir hermana, tenía las cenizas de su esposo en su casa ahí, en la sala o en el living. ¿Y qué sucede? Que le traía grandes desgracias y grandes enfermedades a su vida. Eso no se debe hacer. No prender vela a los muertos, no hablarle a los muertos. Cuando quieran hablar con alguien, hablen con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es la única forma y es lo que Dios permite, hablar con Dios a través de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice acá, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Habían algunos problemas allí en la iglesia de Corinto. ¿Cuáles eran los problemas que habían? Habían divisiones porque así como si nosotros cualquier persona que me está escuchando, en cualquier parte del mundo que se encuentren, en el lugar y ciudad, pueblo, aldea que se encuentren, en este momento, siempre van a tener un pastor preferido, un pastor que les agrade más que otro. Y eso no es ningún problema, ¿sí? Ahora, fíjense acá lo que sucede. El tener diferentes pastores o elegir un pastor, cada una de las personas que está escuchando en este momento y los que van a escuchar a través de este video, tienen que tener en cuenta que ese pastor esté predicando la sana doctrina y que no los vaya a perder por lo que se llaman legalismos. En las iglesias, desde el norte, desde allí, desde Alaska, hasta acá, hasta la Argentina, que es el sur, hay muchas clases de legalismos. Muchas personas, muchos hombres inventan cosas para su iglesia y, como lo dice el pastor, para todos está bien. Pero hay una ley que es la ley de Dios a través de sus mandamientos, de sus estatutos, donde las personas deben tener en cuenta que por más que sea su pastor, no deben aceptar cosas que no sean de Dios. Cuando usted esté escuchando la palabra, usted tiene que tener su Biblia para saber si esa persona en realidad está hablando de la sana doctrina. Porque si no hablan las personas, los pastores, la sana doctrina, viene una confusión entre el pueblo y algunos dicen, no, aquel pastor me gusta más y aquel no me gusta tanto. ¿Por qué? El pastor que se apoye en la sana doctrina, predicando la palabra de Dios, siempre van a ir menos personas que en los lugares donde los pastores mienten. ¿Por qué? Porque el que predica la sana doctrina, predica la verdadera palabra de Dios y única palabra. ¿Sí? Entonces, como la palabra es fuerte, hay personas que no lo soportan y se van a otros lugares donde los pastores les gusta más que nada tener una iglesia llena,
pero no le importa si están pecando o no están pecando, si están llevando adelante los mandamientos o no, no les importa. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Para qué? Dice, por eso mismo Pablo, a través de esta palabra, le está diciendo a los corintios, bueno, dice, os ruego, hermanos, pues, por el nombre, dice, en el nombre de Cristo, le está diciendo, que hablen una misma cosa, ¿sí? Por eso se lo está diciendo la misma palabra de Dios, ¿sí? Y que no haya entre vosotros divisiones, ¿sí? Sino que estéis, dice, perfectamente unidos en una misma mente, ¿sí? Pensando de una misma forma en el Señor, ¿sí? Y perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, yo quiero que sepan esto. Fíjense bien lo que yo voy a leer ahora. Porque sabía algunas cosas el apóstol Pablo. Ahora lo vamos a ver. Dice acá él, porque he sido informado acerca de vosotros. O sea, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, a mí me han traído información de la iglesia de Corinto y de las cosas que están pasando allí. ¿Sí? Entonces le dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, dice. ¿Sí? Porque dice, hermanos míos, por los de Cloé. ¿Sí? O sea, ¿quién le había traído la información a Pablo de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Estaba siendo informado, porque Pablo ya no estaba en la iglesia, sino que viene este hombre llamado Cloé, y que venía y le decía, Pablo, está sucediendo esto y esto y esto en la iglesia de Corinto. ¿Qué se supone que era Cloé? Bueno, era un hombre que supuestamente era comerciante. Entonces este hombre iba de ciudad en ciudad, y en esas cosas que iba de ciudad en ciudad, fue y se encontró con Pablo y le dijo a Pablo todas las cosas que estaban sucediendo allí. ¿Sí? Y dice, hermanos míos, por los de Cloé, dice, he sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Le estaba diciendo, bueno, él me ha dicho que ustedes se están peleando. Hay problemas, ¿sí? Se están peleando porque no están pensando como deben pensar, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para que lo entiendan algunas personas, yo les estaba diciendo que allá en Corinto, en la ciudad de Corinto, deben tener en cuenta que era el lugar donde estaba, se puede decir, toda la sabiduría, porque allí en Corinto estaban las grandes universidades. Y muchas veces también nosotros escuchamos cuando Pablo habla sobre algún deporte que se practicaba allí, como las carreras, por ejemplo, boxeo, o como luchas. Entonces él lo incluye, ¿sí? Lo incluye para predicar el Evangelio, dándole a conocer el Evangelio desconocido para ellos, con cosas conocidas de Corinto, ¿sí? Entonces, una de las cosas que deben saber por qué había una división. Y bueno, acá dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. A Pablo lo habían conocido porque era el fundador de la iglesia.
Y no hay duda que él era la persona especial a la cual habían conocido toda la iglesia de Corinto, ¿sí? Entonces, algunos decían, bueno, yo pertenezco al grupo, se puede decir, que ama a Pablo como pastor. ¿Sí? Bueno, Pablo era bien fuerte para predicar el Evangelio y él mismo decía, yo no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que vengo con manifestación del poder de Dios. O sea, él no venía con palabritas así para que contentara a la gente, sino que él venía con poder de Dios, donde se manifestaba el poder de Dios en una sanidad, en un milagro, en alguien que caminara, en alguien que tuviera una columna nueva, un corazón nuevo, un cerebro nuevo. Eso era la manifestación del poder de Dios. Entonces, él siempre decía, yo no vengo solamente con palabritas para tenerlos a ustedes acá y que sean un número. No, yo a ustedes vengo con poder de Dios. ¿Sí? Como dice allí Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice, yo no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no se avergonzaba él? Porque Pablo dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Pero a quiénes? A todo el que cree. ¿Sí? No puede ser el poder de salvación para los que no creen, porque los que no quieren creer, no quieren creer. Y eso está ya en su corazón. Sino, es poder de Dios para los que creen. ¿Y qué dice? ¿Qué continúa diciendo ese versículo 1:16 en Romano? Dice, primeramente, al judío. ¿Por qué? Porque era la misma forma que lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Primero se dirigía al judío. Y cuando el judío no quería saber nada, él se iba a los gentiles. Entonces dice acá Pablo, primeramente a los judíos y después al griego. No querían saber nada los judíos, se iban a los griegos. ¿Sí? Es poder de salvación tanto para los judíos como para nosotros los gentiles. ¿Y qué dice acá? Bueno, algunos dicen, acá dice Pablo, algunos dicen, yo soy de Pablo, me gusta cómo predica. Y eso es como yo le dije recién, en todo el mundo, en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier lugar que esté, siempre va a tener un pastor preferido. Siempre. Y seguramente van a ir al lugar de las iglesias más grandes que las iglesias más pequeñas. Seguramente lo van a hacer eso en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y decían otros, y yo de Apolos. O sea, unos decían de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos. ¿Y por qué algunos decían que eran de Apolos? Porque ustedes fíjense, en la iglesia viene toda clase de personas. ¿Sí? Hay personas que vienen que no están instruidas, que no han podido ir a colegios, a universidades, y no están instruidos con un título para defenderse en la vida. ¿Sí? Pero hay personas que tienen títulos, abogados, escribanos, jueces, ingenieros. Entonces, todas estas personas que tienen un estudio, les gusta ir a escuchar a alguien que tiene estudio también. ¿Sí? Les gusta escuchar a alguien que tiene estudio también. Entonces, como Apolos era de la ciudad de Corinto, era un hombre preparado en las letras, porque había ido a las universidades de ese lugar, entonces habían algunos que decían, bueno, a mí me gusta ir a escuchar a Apolos porque en él
su léxico, su dialecto, su diálisis es muy interesante o su dicción, perdón, es muy interesante cuando habla porque usa palabras de mucho conocimiento. Entonces, los que estaban preparados buscaban a Apolos. Decían, a mí me gusta escuchar a Apolos. Otros decían, no, a mí me gusta escuchar a Pablo. ¿Sí? Y algunos decían, bueno, yo soy de Cefas. ¿Quién era Cefas? Era Pedro. Algunos decían, bueno, algunos eran a lo mejor pescadores, tenían oficios que no ganaban a lo mejor mucho dinero, y decían, bueno, yo soy de Cefas. ¿Por qué? Porque Cefas o Pedro era un hombre, era un comerciante, porque él tenía barcos para pescar, ¿sí? Era un comerciante, pero posiblemente no era muy instruido en la palabra. Entonces tenía su parte personal para predicar la palabra. Entonces algunos decían, bueno, yo soy de Pablo, a mí me gusta cómo predica Pablo, a mí me gusta cómo predica Apolos, a mí me gusta cómo predica Pedro. Y otros decían, y yo soy de Cristo. Y acá viene lo que sucede, que hay muchos que dicen, yo soy de Cristo, ¿y qué pasa? No van a ninguna iglesia. Y las personas, para instruirse en la palabra de Dios y en la sana doctrina, deben concurrir a la iglesia, porque si no, ¿de qué forma se van a alimentar? Hoy día las personas tienen la bendición de que a través de las redes sociales pueden escuchar una prédica, pueden crecer espiritualmente, pero tienen que hacerlo todo el tiempo, ¿sí? Estar atento a un pastor que les predica a través de las redes sociales. Hay personas que siempre se están juntando acá, en donde yo predico, de 300 a 400 personas se reúnen siempre. Ya están conectados a la hora que yo comienzo. Y bueno, está bien para cada uno de aquellos que lo hacen, pero aquellos que no lo hacen, ¿cómo se van a instruir en la palabra de Dios? Acá estaban discutiendo y estaban diciendo, bueno, le estaba diciendo Pablo, ¿está dividida la iglesia de Dios? Y él estaba diciendo, bueno, yo quiero que ustedes tengan un mismo parecer, un mismo sentir, que estén con el mismo espíritu de Dios. Aunque el maestro que les enseña sea de diferente lugar. Lo importante es que escuchen la sana doctrina y que vayan creciendo espiritualmente. Dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, él está diciendo, en vez de Jesucristo, fui yo sacrificado por ustedes. ¿Sí? Y dice, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. ¿Sí? Siempre que las personas son bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice, ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo, en mi nombre. Doy gracias a Dios, dice, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga, fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado, dice, a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Sí? Y esto es lo que le decía yo. Eso es lo que tenía en su corazón Pablo. Pablo era un hombre, no hay duda, con mucha potencia, ¿sí? Mucha fuerza para predicar el Evangelio.
Y las palabras de él seguro que partirían el corazón de muchas personas, porque Dios lo buscó y le dio lo que él quería que tuviera Pablo para que predicara su palabra. Cada hombre, siervo de Dios, ha sido llamado de una forma para predicar el Evangelio, conforme a lo que Dios le dio, a la capacidad y el talento que Dios le dio para predicar el Evangelio, y también los dones espirituales que Dios quiso darle, porque eso es soberanía de Dios. Y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿De qué forma? No con sabiduría de palabras, se lo dije recién, ¿sí? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, ¿sí? O sea que Pablo no quería hablar mucho, de muchas palabras, sino que se hablara de Cristo, ¿sí? Y para que Cristo creciera, no menguara por la sabiduría de una persona, ¿sí? Ahora, ¿qué dice acá? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito. Y esto lo podemos ver, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En realidad es una locura para aquellos que no pueden entender el Evangelio. El Evangelio no puede ser entendido a no ser que Dios lo alumbre. ¿Entiende lo que le digo? No es así nomás automáticamente. Primero, el corazón debe estar blando, ¿sí? Y segundo, debe aceptar, ¿sí? Y Dios le va a revelar entonces el Evangelio a través del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Lógicamente, el que no puede entender el Evangelio es una locura, ¿sí? Es una locura para aquellos que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a usted, hermano, hermana, y a mí, ¿sí? ¿Qué es lo que es? Es poder de Dios. Poder de Dios para salvarnos, como decía en Romanos 1:16, ¿sí? Poder de Dios para salvarnos. ¿Por qué? Pues está escrito así. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Qué significa? ¿De qué sabios está hablando? Nosotros podemos escuchar en el mundo filósofos, sabios, hombres de acá y de allá, de estos que son adoradores del gordito y qué sé yo cuántas cosas, pero esa sabiduría no proviene de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios acá? Pues destruiré la sabiduría de los sabios de este mundo, ¿sí? Yo voy a destruir esa sabiduría, dice, ¿sí? Y desecharé el entendimiento de aquellos que dicen que sí entienden las filosofías del mundo. Yo las voy a destruir, dice Dios, ¿sí? ¿Dónde está el sabio? Dice Dios. ¿Dónde está el escriba? Porque también el escriba era un doctor, era alguien muy especial. Los fariseos, los escribas, ¿sí? Eran hombres muy especiales, muy respetables, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, ese que cree que sabe tanto? Dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Sí? ¿Dónde está aquel que pelea en este mundo? Dice. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios
el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por esta predicación que Dios me ha permitido a dar, y por esto Dios ha permitido a personas allí escuchando, es por esta forma, ¿sí? Le agradó a Dios salvar a las personas por la locura de la predicación. O sea que un día decíamos nosotros también que era locura la predicación. ¿Hasta qué? Hasta que vino la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, y a través de esa sabiduría nos dimos cuenta que necesitábamos un Salvador, y fuimos, por el poder de Dios, por la revelación de Dios y por el poder del Espíritu Santo, llegamos a los pies de Cristo con nuestro corazón duro, hecho totalmente dócil y listo para recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a ir hasta ahí nomás, porque si no, si yo sigo hablando, se van a dormir muchos allí. Así que Dios les bendiga. Recuerden que hay una sola persona, ¿sí? Que se llama Jesucristo. A Él debemos adorar, a Él debemos amar, a Él debemos bendecir, y a Él debemos encomendarnos y decirle: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes. Y Dios lo va a hacer. Pero ame a Cristo, si no, Dios no le va a escuchar. Dios le bendiga. Dios bendiga a mi hermana Juana Rosario, que ha aguantado hasta este momento, de allí de Estados Unidos. Dios la bendiga, y gracias por compartir conmigo. Gracias por compartir conmigo también la pastora allá de Puerto Rico, Santiago Padilla. Dios les bendiga, y será hasta la próxima.